Ok, ahí. Un segundo que soy. Ahora sí. Ok, ya están viendo la presentación. Entonces, bienvenidos muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Vamos a ver el capítulo 6, ¿verdad? Que es sobre el flujo de energía en la vida de la célula. Si tienen alguna duda, como ya les he dicho repetidas veces, me paran ¿verdad? Sea de lo que se les ocurra que ya hayamos cubierto o de lo que estemos viendo. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces, como estamos hablando del flujo de energía, ¿verdad? En la vida de la célula, primero hay que definir qué significa energía. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Ahora, ¿qué es un trabajo? Un trabajo, bueno, es la energía que yo aplico para mover un objeto. Digamos, por eso uno se va a ir al trabajo, ¿verdad? La energía que uno tiene que meterse en la mañana para ir a la oficina, ¿verdad? Eso sería, digamos, más o menos. Entonces, es la energía que yo utilizo para mover un objeto. Ahora, la energía química es la energía que está contenida en las moléculas, ¿verdad? Que es liberado en las reacciones químicas. ¿Se acuerdan que muy anteriormente yo les había dicho que si yo tengo un enlace y lo rompo, se libera energía, pero que si yo quiero formar un enlace, tengo que meterle energía, ¿ok? Cuando yo rompo un enlace, libero energía. Cuando quiero formarlo, tengo que meterle energía. ¿Se acuerdan de la hidrólisis y la síntesis por deshidratación? Eran cómo se forman las moléculas biológicas y cómo se rompen. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada o antepasada, creo que en la primera. Entonces, la energía química, les repito, vean que estoy repitiendo mucho, es la energía que está contenida en los enlaces de las moléculas, ¿verdad? Que al romperse, como les dije, libera energía. Entonces, imagínense el glucógeno. ¿Se acuerdan que el glucógeno es un polisacárido que está en el cuerpo de los animales y sirve como reserva energética? Entonces, el glucógeno está ahí y conforme el corredor, ¿verdad? Si una persona está corriendo, está necesitando energía, lo que hace es que agarra ese glucógeno, ¿verdad? Que está formado por muchísimas moléculas de glucosa y el corredor empieza a romperlas y empieza a tener glucosas libres, disponibles para abastecerse de energía. ¿Ok? Y después vamos a ver que entonces, cuando se da ese rompimiento de una molécula, ¿verdad? O de un enlace y se libera energía, hay una monedita que se llama el ATP. Es una monedita, digamos, entre comillas, energética, que lo que hace es que agarra parte de esa energía que se libera, ¿verdad? Al romperse el enlace, agarra parte de esa energía. Otra parte se pierde como calor, ¿verdad? Entonces agarra parte de esa energía, esa monedita de ATP se la lleva a donde haga falta energía más bien para impulsar las reacciones químicas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan del transporte activo? En donde uno tiene una membrana y uno ocupa meterle ATP, esa monedita de ATP, para que, para que las concentraciones, ¿verdad? Puedan ir, más bien, para que las moléculas pudieran pasar en contra del gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, por un lado, se rompe un enlace, se libera energía, viene la monedita de ATP y agarra parte de esa energía que se libera, otra se pierde como calor, y esa monedita, estoy repitiendo otra vez, se la lleva a algún lugar que requiera energía para que esa reacción suceda. Y tenemos dos tipos de energía. Está la potencial y la cinética. La energía potencial es la energía guardada, ¿verdad? Por ejemplo, o que está ahí potencial, bueno, sí, guardada, ¿verdad? Lista para usarse. Por ejemplo, esa en los enlaces, ¿verdad? Los enlaces de la gasolina, la gasolina son un montón de carbonos unidos, uno a la par del otro. Entonces, entre cada carbono hay un enlace. Entonces, en cada uno de esos enlaces hay energía
potencial, ¿verdad? En la glucosa, cada uno de los enlaces que forma la molécula de la glucosa tiene energía potencial, que es la que nosotros utilizamos cuando ésta se rompe. Y tenemos la energía cinética, que es la energía de movimiento, ¿verdad? La energía de movimiento, cualquier tipo de movimiento. Por eso nosotros vemos que hay las lagunas, no sé, en Río Macho tienen una laguna y esa agua la conducen montaña abajo para que mueva unas turbinas, entonces produce energía eléctrica. Entonces se utiliza esa energía cinética, ¿verdad? De movimiento, de empuje del agua. También vean que la fotosíntesis utiliza energía cinética, ¿verdad? ¿De dónde? De las ondas del sol, ¿verdad? Son ondas que vienen moviéndose, son ondas, ¿verdad? Energía de movimiento que las plantas captan y con esa energía forman enlaces, ¿verdad? Entonces vea que ahí se pasa de cinética a potencial y de potencial a cinética, ¿verdad? Las plantas en este caso están agarrando la energía cinética, ¿verdad? El movimiento de la luz, de los fotones, y la convierten, agarran la energía de la luz, 6 moléculas de carbono, ¿verdad? Y forman una sola molécula de glucosa que tiene energía potencial almacenada en ella. ¿Entendido, muchachos? Y muchachas, alguien que me responda si le quedó claro, si tiene alguna duda. Está claro, profe. Genial, genial. Es que a veces repito mucho, pero la idea es que quede lo más claro posible. Ok, entonces vamos a ver que vamos a ver la primera ley de la termodinámica, que también se llama ley de la conservación de la energía. Y esta establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces, en un sistema, si esto si estuviera en un sistema cerrado, pues tendríamos toda la energía ahí, aunque se libere en diferentes formas, ¿verdad? Como calor, luz, no importa cómo se libere, pero si estuviera en un sistema cerrado, sería la misma energía dentro de ese espacio. Entonces, pero veamos un ejemplo con un vehículo. El vehículo utiliza gasolina, ¿verdad? Que ya vimos que la gasolina está formada por muchísimas cadenas de carbono, eh, o cadenas muy largas de carbono que tienen energía potencial en ella, en esos enlaces, ¿verdad? O sea, son muchos carbonos, imagínense un carbono aquí, un carbono acá, otro aquí, otro acá, otro acá, ¿verdad? Y todos ellos están unidos por enlaces. Entonces ahí es donde está, bueno, y tiene hidrógenos aquí que no los estaría dibujando, pero son cadenas muy largas. Y otro carbono acá y así sigue, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que estos enlaces se van a romper, ¿verdad? Y se va a incorporar oxígeno, ¿verdad? Entonces al final vean que se forma una molécula de CO2 ahí, le agregamos un oxígeno acá, entonces se forma otra molécula de CO2 y así con todas. Entonces por eso es que los carros liberan tanto CO2 al ambiente, ¿verdad? Porque convierten esas cadenas larguísimas de carbono en puros CO2. Entonces, ahí hay energía potencial, ¿verdad? Cada vez que se rompe estos enlaces, se libera energía. Y esa energía se libera en forma de calor, ¿verdad? Gran parte. Y otra parte es utilizada para realizar la función que se necesita. En este caso, mover el carro. En nuestro caso, se genera, con una parte de esa energía, se genera, como ya les dije, ATP. Entonces, bueno, imagínense que ustedes le echan gasolina, se montan el carro, lo encienden y se van. Un 25% de esa energía va a ser para mover el carro. O sea, se convierte en energía cinética, ¿verdad? De movimiento. Mientras que el otro 75% no se utiliza como, no se utiliza para mover el carro, sino que se pierde en fricción, en calor, ¿verdad? Por eso los carros tienen un radiador bien grande y al frente donde le pegue bastante aire, ¿verdad? Para enfriarlo. Nosotros también, ¿verdad? Nosotros comemos glucosa, comemos un pan, digamos, que está hecho de puro almidón, degradamos en nuestra saliva con la amilasa en puras moléculas de glucosa
Digerimos eso, el cuerpo lo absorbe, absorbe las glucosas, y cuando nosotros ocupamos energía, ¿verdad? Entonces el cuerpo rompe esas moléculas de glucosa en CO2, ahora lo vamos a ver, respiración celular, ¿verdad? CO2 y botamos vapor de agua, pero liberamos calor, ¿verdad? Parte de esa energía se pierde como calor, al igual que como en el vehículo. Solo que nuestro cuerpo puede almacenar, puede utilizar un 30%, mientras que un vehículo solo puede utilizar un 25%, ¿verdad? Entonces, un 30% de esa energía la podemos capturar y utilizar para lo que requiramos. Pero un 70% en nuestro cuerpo, más o menos, lo utilizamos o lo perdemos como calor. Pero ese calor también lo usamos para mantenernos calientes, ¿verdad? Por eso cuando hace frío empezamos a temblar y eso lo hacemos para quemar glucosa y generar calor. Ahora bien, la segunda ley de la termodinámica, me adelanté un poquito, dice, cuando la energía se convierte de una forma en otra, da por resultado una pérdida de energía útil. Y esa pérdida de energía útil era lo que les decía con el calor, ¿verdad? Que no sirve. Bueno, a nosotros sí para calentarnos, pero en un vehículo no, a menos de que uno quiera, no sé, cocinar en la tapa del carro, ¿verdad? Entonces, el calor es la forma menos aprovechable. Ahora, la entropía es ese desorden que se genera, ¿verdad? Inicialmente teníamos moléculas de gasolina muy ordenaditas y después de que se convierte de esa forma cinética a potencial, se genera un desorden. Vean que ahora tenemos moléculas de CO2 por todo lado, ¿verdad? Y ya están alejadas y se están moviendo, ¿verdad? Entonces ya se perdió ese orden, esa complejidad, ¿verdad? Eso sería. Ahora vamos a ver cómo fluye la energía en las reacciones químicas, ¿verdad? Pero primero hay que aclarar que una reacción química es el proceso que forma, ¿verdad? Que forma o que rompe los enlaces químicos. Entonces, una reacción química es el proceso que forma o rompe los enlaces químicos. Forma o rompe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los dos tipos. Hay exergónica, viene de exo, ¿verdad? Que es hacia afuera, y ergos, que es energía, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se libera energía en la exergónica. Y está la otra, que sería la endergónica. Endo viene de hacia adentro y ergos energía, o sea que necesita energía hacia adentro. Ok, entonces tenemos la exergónica y la endergónica. La exergónica, como ya dije, es cuando se libera energía. Y vean aquí, tenemos los reactantes, ¿verdad? Es cuando los reactantes tienen más energía que los productos. Ven que los productos están aquí más abajo. Entonces los reactantes o los reactivos tienen más energía que los productos. ¿Ok? Entonces, como vimos que en las exergónicas se libera energía, un ejemplo es la respiración celular, ¿verdad? En donde agarramos glucosa, ¿verdad? La glucosa que generan las plantas a través de la fotosíntesis. Agarramos esa glucosa, nos comemos, digamos, un pan que tiene almidón y ese almidón está compuesto de puras glucosas, o frutas, ¿verdad? Cualquier que hay disacáridos como la sacarosa, ¿verdad? Que tiene glucosa, que es este monosacárido, y agarramos oxígeno, que es el que respiramos, o sea, nosotros nos alimentamos y respiramos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es agarrar esa glucosa y la rompemos, ¿verdad? Nuestras células lo hacen, nuestras mitocondrias lo hacen, para obtener energía. Entonces, vean que al final, nosotros, qué es lo que botamos al ambiente de vuelta? Bueno, botamos CO2 y vapor de agua, ¿verdad? Eso es lo que nosotros respiramos. Pero vean que se está dando una liberación de energía. Claro, de esa liberación de energía, ya habíamos dicho que un 30% la utilizan nuestras células, ¿verdad? Y un 70% se pierde como calor.
Entonces, ¿cómo la van a usar nuestras células? Vamos a ver qué letra la mía, pero calor. Ok, entonces este 30% va a venir aquella monedita que yo les dije, ¿verdad? Y va a utilizar parte de esa energía, ¿verdad? Va a utilizar esa energía que está ahí. El otro 70% se pierde como calor. Entonces, imagínense que este 30% lo utilizamos para formar ATP. Ahora vamos a ver qué es el ATP, pero es una monedita energética. Ok, ahora bien, ese ATP, cuando se libera esa energía y viene el ATP y capta ese 30%, más o menos, ¿verdad? Lo va a llevar, como ya les había dicho anteriormente, a lugares en donde la célula ocupa energía, ¿verdad? Que ocupan ATP. Un ejemplo era esa que les decía en el transporte activo, en donde la membrana necesita ATP para pasar compuestos de un lado al otro de la membrana, en contra del gradiente de concentración, porque si es a favor, no ocupa energía. Ok, entonces eso sería. Entonces, vean que en la exergónica se genera ATP, o sea, el ATP llega ahí a agarrar esa energía. Y en la endergónica es lo opuesto. Aquí más bien se requiere un aporte neto de energía, ¿verdad? La reacción necesita energía para que pase. Vean que los productos que están aquí tienen más energía que los reactantes o reactivos, ¿verdad? Es el contrario. Un ejemplo de ello es la fotosíntesis. Que vean la fotosíntesis. Aquí tenemos 6 moléculas de CO2, ¿verdad? Y tenemos 6 moléculas de agua. Es lo que las plantas utilizan para hacer la fotosíntesis. Y también necesitan energía solar, ¿verdad? La energía cinética del sol. O sea, la energía cinética. ¿Para qué? Para generar energía potencial, ¿verdad? ¿En dónde van a generar esa energía potencial? Bueno, en los enlaces que forman la glucosa. Por eso tiene más energía que el CO2, por ejemplo. Porque el CO2 solo tiene enlaces con el oxígeno, ¿verdad? No tiene mucha energía. Y después genera 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de oxígeno. Entonces, por eso es que la fotosíntesis genera glucosa, que al final la glucosa sirve para formar celulosa, como el papel, ¿verdad? Sirve para formar almidón, sirve para formar otros disacáridos, ¿verdad? Como el azúcar de mesa, por ejemplo. Entonces, es como la fuente, es la energía, es la fuente que las células necesitan de energía. O sea, es la fuente de energía que las células necesitan. Ok, eso por ese lado. Entonces, vean que aquí, bueno, ese sería el ejemplo, que vean una reacción endergónica, ¿verdad? Que sería la fotosíntesis. Pero veamos este ejemplito de acá. Entonces tenemos 6 moléculas, que es la misma fotosíntesis, 6 moléculas de agua, 6 moléculas de CO2, viene la energía solar y me forma la glucosa, que es una molécula, digamos, que tiene mucho más energía que los reactivos o reactantes y el oxígeno. Pero en nuestro cuerpo también hay reacciones endergónicas. Por ejemplo, esa que les decía. Por ejemplo, para formar proteínas, para formar enzimas, ¿verdad? Incluso para formar almidón, ¿verdad? Entonces, vean, cuando hay energía, viene el ADP, vean que en esta molécula que está aquí, o sea, cuando una reacción exergónica libera energía, ¿verdad? Que yo les había dicho que parte de esa energía es captada por el ATP. Entonces vean que viene esa monedita, pero esa monedita viene y en ese momento, antes de que capte esa energía, se llama ADP, adenosín difosfato, o sea, 2 fosfatos, no 3. Y el otro fosfato está aparte, ¿ven? Este fosfato de aquí está aparte. Por eso viene ese símbolo de más, porque viene aparte. Pero como yo les había dicho que para formar enlaces se necesitaba energía, entonces cuando ocurre una reacción exergónica y se libera energía, el ADP viene con el fosfato aparte y dice, ah, ahí se está liberando energía y agarran parte de esa energía y se juntan.
Entonces al final quedan los 3 fosfatos unidos. Entonces ahí es donde se llama ATP, ¿verdad? Entonces este enlace que está aquí es el que se va a unir con esa energía que se libera de las reacciones. Y ese es el mismo que esa monedita de ATP va a transportar esa energía ahí contenida a donde se ocupe. Y donde se ocupe en la célula cuando se ocupe, va a romperse, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí abajo. Entonces, ella una vez que se forma, va a buscar a dónde ocupa energía la célula, va buscando, 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 y dice, bueno, aquí ocupan energía. Entonces, lo que hace es que este enlace se vuelve a romper. Entonces, se vuelve a liberar energía, ¿verdad? Se libera esa energía para formar lo que se necesite o para lo que la célula lo ocupe y vuelve a quedar ADP, adenosín difosfato y el fosfato suelto, ¿verdad? En busca de otra reacción exergónica para poder llevar a cabo después una reacción endergónica. Vean aquí, bueno, perdón, la pasé muy rápido, pero ok. Vean acá, entonces eso se llama reacciones acopladas. Aquí en este lado vamos a tener las reacciones exergónicas y aquí las endergónicas. Entonces vamos a ver cómo una impulsa a la otra, por ejemplo. Entonces aquí tenemos en anaranjado los reactantes de alta energía. Por ejemplo, tenemos la glucosa. Acabamos de comer, por ejemplo. Entonces, a través de la respiración celular, respiramos oxígeno y todo, y rompemos esa molécula de glucosa y obtenemos esa energía, ¿verdad? Entonces, al romperse la molécula de glucosa se libera energía, pero esa energía es captada por el ATP. Se forma ese ATP. Entonces, ese ATP va a llevar, como les dije, energía donde la célula lo ocupe. Entonces, lo lleva hacia una reacción endergónica, ¿verdad? Donde se ocupa energía. ¿Ok? Y después, eso sería, ¿verdad? Entonces, eso sería una manera de demostrar cómo una reacción exergónica o como el ATP, perdón, transporta energía de una reacción exergónica, o sea, ahí la capta y la lleva a una endergónica. Entonces, cuando ese ATP se gasta, vuelve a generarse ADP y fosfato, esperando a que haya otra reacción exergónica para volver a capturar esa energía. Aquí les puse esta fórmula, estas dos ecuaciones, para que más o menos vean la fotosíntesis y la respiración celular, que son opuestas, ¿verdad? Y vendrían siendo un tipo de reacciones acopladas, porque si ustedes se ponen a ver, esta tiene 6 CO2 y 6 moléculas de agua y energía solar, es la fotosíntesis, y me genera una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. Pero también en la respiración celular, o sea, la que llevamos a cabo todos los seres vivos que no somos plantas, ¿verdad? O que no realizamos fotosíntesis más bien. Entonces tomamos la glucosa, tomamos oxígeno, o sea, respiramos. A través de la respiración celular generamos energía química en forma de ATP y calor, ¿verdad? Por eso nos mantenemos calientes. Y liberamos al ambiente vapor de agua y CO2. ¿Ven? ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos y muchachas? Por mi parte no, profe. Ok, ok. Claro como el agua, entonces. Así me gusta. Ok, entonces, a manera de resumen, con respecto al ATP, veamos entonces cómo se transporta la energía en las células. Eso es lo que acabamos de ver. El ATP es la principal molécula portadora de energía del cuerpo. ¿Ok? Es energética e inestable.
o sea, el ATP no se puede almacenar, ¿verdad? Tiene que usarse rápido. Entonces es energética e inestable. Se sintetiza en el sitio de una reacción exergónica, ¿verdad? Ya vimos. E impulsa reacciones endergónicas. O sea, se genera en una reacción exergónica e impulsa reacciones endergónicas. Capta parte de la energía liberada, ¿verdad? No capta el 100%. Recuerden que una parte se pierde como calor que nuestro cuerpo utiliza para calentarse, pero no quiere decir que el ATP la use, que la capte. Después, la mueve a otros lugares de la célula, o sea, no es necesariamente ahí en la mitocondria, ¿no? Puede ser en cualquier otro lado, impulsarla, una membrana, por ejemplo. No se almacena a largo plazo, ¿verdad? Es rápido, tiene que usarse. Y no se lleva a otras células. O sea, es lo que se genera en cada célula es lo que se usa en cada célula. Entonces, se forma ATP cuando se degrada la glucosa. Aquí vimos que el ADP más fosfato más energía forma el ATP, ¿verdad? Que es lo que pasa en las reacciones exergónicas. Y pasa al contrario, ¿verdad? De ATP a ADP, fosfato y energía cuando es en reacciones endergónicas. Ok, ahí simplemente les puse para que vean que tiene un grupo fosfato, una ribosa, un azúcar y dos grupos fosfato, y cuando se hace trifosfato tiene uno más. Ese de ahí. Ahora bien, nuestro cuerpo puede almacenar energía a largo plazo, como por ejemplo en el glucógeno. El glucógeno simplemente es un polisacárido formado por muchas moléculas de monosacáridos de glucosa, ¿verdad? Que se almacena en nuestro hígado. En las plantas es el almidón. Ahora, también a manera de lípidos, ¿verdad? De grasas, en nuestro caso, o aceites en plantas también, que almacena energía a largo plazo. También tenemos transportadores de electrones como el NADH, FADH, ¿verdad? Que esos son transportadores de electrones energizados, pero eso ocurre en la fotosíntesis y lo veremos mucho más adelante. Pero nada más para que sepan que existen. Ahora vamos a pasar a las enzimas, ¿verdad? Las enzimas que favorecen, sí, las enzimas favorecen las reacciones bioquímicas. Entonces, las enzimas hacen que, o más bien, hacen que aceleran, ¿verdad? Aceleran las reacciones químicas que ocurren en las células, por ejemplo. Sí, las aceleran. Tanto de formar como de romper, o sea, tanto exergónicas como endergónicas. Entonces, las enzimas son proteínas, ¿verdad? Todas las enzimas son proteínas, pero no viceversa, o sea, no todas las proteínas son enzimas. Entonces, son proteínas que facilitan y promueven, ¿verdad? Que se generen las reacciones químicas más rápido, sean exergónicas o endergónicas. Entonces, a temperatura corporal, las reacciones espontáneas ocurren con demasiada lentitud para sostener la vida. La glucosa casi no se libera, casi no se degrada ni libera su energía. O sea, si nosotros no tuviéramos enzimas en nuestro cuerpo, la glucosa que se consumen en que utilizan nuestras células, la energía que está en la glucosa y la cual utilizan nuestras células, tardaría tanto en obtenerse que no sería viable. O sea, no se podría, no se, no se podrían obtener, ¿verdad? Tan fácilmente. Pero las enzimas hacen que eso ocurra rápido. Las enzimas son catalizadores, o sea, aceleran, ¿verdad? Son moléculas que aceleran la velocidad de reacción, ¿verdad? La velocidad con la que ocurre una reacción. Ese era el término que andaba buscando. Y no se consumen ni se alteran, ¿verdad? Aceleran, hacen que ocurra a una mayor velocidad las reacciones.
Entonces, las enzimas, ya vimos, son catalizadores, pero biológicos, y están compuestas de aminoácidos. Están compuestas de aminoácidos porque son proteínas. Casi todas catalizan una única reacción con moléculas específicas, ¿verdad? Casi que cada reacción tiene su propia enzima. No es que una enzima sirve para muchas reacciones, no. Es específica para un solo tipo de reacción, ¿verdad? Y también vamos a encontrar enzimas, como ya lo mencioné, en reacciones endergónicas como exergónicas. Entonces, vean, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cuando se libera energía se forma el ADP más el grupo fosfato, se forma un ATP? O cuando se requiere energía, ese ATP se rompe, libera energía para que la célula lo use y forma ADP, o sea, adenindifosfato y el grupo fosfato. Entonces, para que eso ocurra rápido, ¿verdad? Eficientemente, se necesitan enzimas. Entonces, vean que aquí tenemos una reacción endergónica, cuando se da la síntesis, o sea, la formación de ATP, se necesita una enzima que se llama ATP sintasa. Esto es a manera de ejemplo y ahorita les explico. Y después tenemos en las reacciones exergónicas, o sea, cuando el ATP se rompe para liberar su grupo fosfato y a la vez liberar energía para que la célula la use, entonces va a mediar una enzima que se llama ATPasa. Vean que todas las enzimas terminan con asa. Si ustedes ven la terminación asa, quiere decir que es una enzima. Ahora, vean también que la misma enzima les dice lo que hace en su nombre o sobre la molécula sobre la que actúa. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos hablando de síntesis del ATP. Y la enzima que media ahí es la ATP sintasa, ¿verdad? Vean que se parece a ATP síntesis, ¿verdad? Pero es ATP sintasa. O sea, quiere decir que esa ayuda a sintetizar el ATP. Ahora vean que más bien en la otra, en la degradación de ATP, o sea, en la exergónica, la enzima se llama ATPasa. Entonces quiere decir que más bien esa enzima media en la molécula de ATP, ¿verdad? Rompiéndola. Entonces por eso se llama ATPasa. Y tenemos algunas coenzimas que ayudan a las enzimas, ¿verdad? A que trabajen, ¿verdad? Como moléculas auxiliares. Un ejemplo de ellas es la vitamina B, ¿verdad? Eso es simplemente para que sepan que existen coenzimas que son moléculas auxiliares. ¿Y cómo funciona una enzima? Bueno, vean aquí que cada enzima tiene un sitio, este que está aquí es como una bolsita, ¿verdad? Que se llama sitio activo de la enzima. Y en ese sitio activo van a entrar los sustratos. ¿Cuáles podrían ser unos sustratos? Bueno, podría ser el adenín difosfato y el grupo fosfato, ¿verdad? Y esta sería la ATP sintasa, ¿verdad? Porque hace la síntesis de ATP. Entonces los dos sustratos entran, ¿verdad? Entran dentro del sitio activo en una posición específica y después los sustratos y el sitio activo, ¿verdad? Una vez que están unidos, cambian de forma. Vean que aquí cambió la forma, ya no es en forma de cuadrado, sino como en V. Y eso hace que los sustratos se acerquen más. Y al acercarse más, empieza ya a generar enlaces entre ellos. Y después los sustratos ya unidos, una vez que se unen, ya no calzan, ya no embonan en ese sitio activo, ¿verdad? Porque ya es otra molécula. O sea, una vez que se unen, ya es otra cosa, es otra molécula. Entonces ya no calzan en ese sitio activo. Y lo que hace es que se desprenden, ¿verdad? Y el sitio activo queda otra vez disponible para volverse a usar, ¿verdad? Porque acuérdense que las enzimas no se consumen. Entonces, a mayor concentración de enzimas, mayor velocidad de reacción. O sea, si tengo muchas enzimas disponibles, las reacciones van a ocurrir más rápido. Y la velocidad de reacción es cuántas moléculas de sustrato se adhieren, ¿verdad?, al sitio activo
de la enzima por unidad de tiempo. Entonces, entre mayor concentración de enzimas, entre más enzimas haya, mayor velocidad de reacción. O sea, más moléculas de sustrato se unen más a sitios activos de la enzima por unidad de tiempo. Y aquí tenemos dos tipos de inhibiciones. Inhibición competitiva e inhibición no competitiva. Entonces vean que aquí tenemos el sustrato, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio activo de la enzima y aquí tenemos la enzima. Pero hay un lugar, este de aquí, que se llama sitio inhibidor no competitivo. Ahora vean, la inhibición competitiva es cuando, aquí a la derecha, ¿verdad? Como esta amarilla, es cuando una molécula inhibidora competitiva ocupa el sitio activo y bloquea la entrada del sustrato. Es cuando entonces una molécula que es muy parecida al sustrato se mete en la enzima y lo ocupa, ¿verdad? Y no deja que el sustrato original para el cual está hecha esa enzima lo pueda utilizar. Un ejemplo es el metanol, ¿verdad? El metanol es un alcohol que se genera, por ejemplo, en el guaro de contrabando, ¿verdad? El que no ha sido destilado. Entonces, nosotros tenemos una enzima para digerir el alcohol que consumimos, por ejemplo, el etanol, ¿verdad? Una bebida alcohólica, una cerveza o lo que sea. Entonces, tenemos la alcohol deshidrogenasa, que esa nos permite degradar el etanol. Pero si tomamos licor que no ha sido destilado, estaríamos tomando también metanol, ¿verdad? Y el metanol, esa enzima calza en esa enzima, en el sitio activo, entonces compite con el etanol. Entonces, en su formación, en su degradación, más bien, se forma formaldehído. Y ese formaldehído, ese exceso de formaldehído causa ceguera, ¿verdad? En las personas. Ahora también tenemos la inhibición no competitiva. Entonces, si ustedes lo ven aquí abajo, tenemos una molécula en rojo que sería una molécula inhibidora. Por ejemplo, el plomo, el mercurio. eh, Hay unas que se pegan y nunca más en la vida se despegan, como los insecticidas, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, que ahorita se me acuerda de esos insecticidas, ¿verdad? Algunos otros venenos, ¿verdad? Los venenos de las serpientes son competitivos o no competitivos. Entonces, bueno, una vez que esa molécula inhibidora no competitiva se enlaza en el sitio inhibidor, o sea, aquí en esta parte, ¿verdad? Hace que el sitio activo cambie. Ven, ahora tiene una forma de V. Entonces ya el sustrato original ya no calza, ¿verdad? Entonces no compite directamente, por eso se llama no competitiva, pero sí es una inhibición. Entonces ya no puede, ya no se puede usar esa enzima, ¿verdad? Por ejemplo, la penicilina actúa sobre las enzimas que generan la pared celular en las bacterias. Entonces, al inhibir no competitivamente o inhibe, ¿verdad? Entonces ya no se forma pared celular. Entonces, por eso que la eh, penicilina rompe o acaba con las bacterias, ¿verdad? Porque no pueden generar más pared celular y al final se rompen. Ahora, con respecto a las condiciones ambientales, la actividad enzimática está influida por el entorno. O sea, las enzimas se ven afectadas por su entorno. Todas las enzimas están hechas para funcionar en un rango estrecho de condiciones a las que funcionan correctamente. Si no se dan esas condiciones, no funcionan. Por ejemplo, si ustedes tienen un huevo, imagínense un huevo, bueno, veámoslo ahora. Entonces, todas las enzimas funcionan a un rango estrecho de condiciones. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esas condiciones en un segundo. Entonces, todas las enzimas de nuestro cuerpo funcionan a un pH de 7.4, ¿verdad? Nuestro pH, que es un pH
que es casi neutro, ¿verdad? Es ligeramente básico, pero es casi neutro. Entonces, todas las enzimas de nuestro cuerpo están diseñadas para funcionar a un pH de 7.4, no de 7.5, no de 7, no, un pH de 7.4. Y, por ejemplo, las enzimas de nuestro estómago, la pepsina, está diseñada para funcionar a un pH de 2. Es la única, ¿verdad? Entonces, solamente funciona a un pH de 2. Si la pongo a un pH de 7, ya deja de funcionar. O de 7.4, igual. Y la tripsina, que está en nuestro intestino, que es básico, también está hecho para funcionar a un pH de 8. No de 7.4, no de 8.5, no de 8, ¿verdad? O sea, son rangos estrechísimos. Igual la temperatura de nuestro cuerpo. Todas las enzimas están diseñadas para funcionar a un pH, a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿verdad? Por eso es que los médicos y las mamás y todo el mundo se asustaba cuando uno tenía una temperatura de 40, porque se puede morir uno de verdad. ¿Por qué? Porque todas las enzimas de nuestro cuerpo dejan de funcionar. O sí, dejan de funcionar. Eso sucede como cuando ustedes agarran un huevo. Un huevo es pura proteína llamada albúmina. Si ustedes la agarran y lo rompen y lo echan en un sartén, se pone blanco y duro, ¿verdad? Es por eso. Porque todos los enlaces, o sea, con la temperatura, vamos a ver, imagínense que la proteína es así. Así es la proteína, ¿verdad? Entonces, cuando yo le meto calor, todas las moléculas, ¿se acuerdan que habían visto que todas las moléculas, a menos de que no estuvieran menos 274 grados, siempre están moviendo, ¿verdad? O sea, el cero absoluto, siempre están moviendo. Entonces, si yo a esas proteínas les meto, o esas enzimas, ¿verdad? Proteínas y enzimas, les meto calor, empiezan a vibrar y a vibrar y a vibrar. Entonces, lo que va a pasar es que los enlaces que están formando la forma que tiene esa proteína se va a romper. Entonces, al final de cuentas, me va a quedar algo así, ¿verdad? Imagínense que yo pongo esa proteína de albúmina o de huevo a cocinar y al final todos los enlaces que mantenían eh, esa estructura típica, ¿verdad? Hace que todo se vibre, se rompen los enlaces y se desconfigura la proteína o la enzima en este caso. Entonces eso se llama desnaturalización. La desnaturalización es cuando se distorsiona la estructura tridimensional típica de la enzima y pierde su función, ¿verdad? Ya no funciona para eso. Ya el sitio activo que iba, digamos, aquí, ya no está, ¿verdad? Ya se pierde. Entonces ya esa enzima no funciona. Ya el sitio activo se desapareció. ¿Ok? Entonces eso se llama desnaturalización. O también cuando yo meto la enzima al el huevo, o, digamos, yo meto algo al congelador o al refrigerador, lo que estoy haciendo es que las enzimas ralenticen o disminuyan la velocidad de reacción, ¿verdad? Porque las moléculas se mueven más lento, entonces los sustratos se meten más lentamente y todo dentro de las enzimas, entonces ocurre muy lento, ¿verdad? Igual las bacterias no pueden digerir tan rápido el alimento porque todas sus enzimas funcionan muy lentamente, entonces por eso es que metemos la comida en el refrigerador, ¿verdad? Para que las bacterias la digieran, pero muy, muy lentamente. Y después otra manera de desnaturalizar una proteína o una enzima, en este caso, es por medio de concentración de sales, ¿verdad? Entonces lo que hacen los iones cuando hay mucha sal es que se disocian y empiezan a, a crear enlaces con la enzima misma, con la proteína, ¿verdad? Entonces también modifican la forma tridimensional que ésta tiene y ya deja de funcionar. Por eso la gente antes, cuando no tenía refrigeradores, salaban la carne, ¿verdad? Y con respecto al pH, también el pH disminuye, desnaturaliza las enzimas. ¿Por qué? Porque si yo meto algo en ácido, el ácido, si se acuerdan bien de la clase pasada,
los ácidos tienen tienen mayor concentración de iones hidrógeno, ¿verdad? Hay muchos iones hidrógeno ahí disponibles. Entonces esos iones hidrógeno empiezan a reaccionar con los enlaces de la proteína y al final empiezan a llenar de hidrógenos toda la proteína y cambia la forma. Entonces, las proteínas se desnaturalizan por cambios en el pH, cambios en la temperatura, cambios en la concentración de sales disponible y por radiación ultravioleta, también que lo hace vibrar más. Ok, vamos a ver, eso sería. Eso sería por el momento. Muchachos y muchachas, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.